Es un paciente joven, joven, 40 años. ¿Tiene hipertensión? Sí. Tiene hipertensión, 170/90. ¿Y la presión en las piernas o miembros inferiores cómo están? Disminuidas, menos, ¿no? Normalmente la diferencia debe ser 170 de repente acá y 160 en las piernas como mucho, pero miren, 120 no puede ser, es demasiado. ¿Qué hemos dicho? Si la presión diferencial entre miembros superiores y inferiores es demasiado diferencial, demasiado amplia, es una coartación de aorta, es lo más probable. Muy bien, este paciente con una probable coartación de aorta tiene un soplo sistólico eyectivo 2/6 en foco aórtico. ¿Qué debe tener? Una valvulopatía aórtica. Y dijimos que la coartación de aorta se asocia a la estenosis aórtica. Y es lo que se presenta en este paciente. Y como tiene 40 años, ¿por qué tiene entonces la lesión aórtica? Seguro tiene una válvula aórtica bicúspide. Eso es lo habitual, ¿no? A una estenosis aórtica por válvula aórtica bicúspide en sí. Muy bien, entonces la asociación es válvula aórtica bicúspide con coartación de aorta. Esa es la asociación exacta, ¿no? Coartación de aorta y válvula aórtica bicúspide. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que caracterizan a la estenosis aórtica? Hasta hace unos 3 años lo preguntaban todos los años, ¿no? Han dejado de preguntar un año sí, un año no, así que igual siempre hay que estar atentos porque es una pregunta que la pueden hacer en cualquier momento. ¿Cuál es la manifestación otra vez? Está en la B, igualito otra vez, dolor precordial, disney, síncope, no sé, en la B. ¿En qué patología valvular se ausculta el soplo de Austin Flint? Ya lo acabamos de ver. ¿En qué valvulopatía se ausculta el soplo de Austin Flint? En la insuficiencia aórtica, ¿no? Y se debe a una estenosis funcional de la válvula mitral, pero se ve en el contexto de un paciente con insuficiencia aórtica. Bien, vemos la enfermedad pericárdica. El pericardio se daña por varias formas. Se daña a veces por un cuadro inflamatorio agudo, pericarditis aguda, se produce derrame pericárdico, a veces se produce taponamiento cardíaco y a veces se produce pericarditis constrictiva. En el primer caso, cuando hay una inflamación aguda del pericardio, el paciente típicamente tiene dolor torácico y fiebre. Y el paciente dice, me duele acá, con una mano. Y cuando se acuesta mirando al techo, le duele más. Y si se va hacia adelante, le calma el dolor. Es un dolor, digamos, entonces bastante característico. Toma aire, le duele, tipo hincón. ¿Cuál es la causa más frecuente de inflamación del pericardio? La que no se conoce, idiopática. Y si la buscamos y encontramos, ¿cuál es la más frecuente? Viral. ¿Y cuál de las virales es más frecuente de la que se ha encontrado? Coxsackie-B. ¿Y solo se afecta el pericardio nada más? No, también se afecta el miocardio muchas veces y se traduce como insuficiencia cardíaca. Ya, pero en el caso de pericarditis, solamente porque hay dolor y fiebre y nada más. ¿Y cómo adicionalmente puedo darme cuenta? De repente es porque como es un cuadro viral, el paciente puede venir con síntomas por ese cuadro viral. Si es un virus que afecta vías respiratorias superiores, tendrá pues estornudos, ¿no? Dolor de garganta. Si es un problema intestinal, diarrea. Pero no siempre se encuentra un cuadro viral, no siempre, hay muchas otras causas, ¿no? Bien, entonces el otro elemento clave para el diagnóstico de pericarditis es el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma. ¿Y qué hay en el electrocardiograma que corrobora la pericarditis aguda? Elevación del ST de concavidad superior. Elevación del ST de concavidad superior. Entonces, muy bien, acá están algunas características que les comenté, tipo hincada, empeoral de cúbito. Y puede escucharse muchas veces a la auscultación el frote pericárdico. Es típico, si usted escucha frote pericárdico, está el diagnóstico hecho, pero no siempre se escucha porque el frote pericárdico se presenta por una inflamación con escaso líquido en el pericardio. Cuando ese líquido en el pericardio aumenta, ya no se escucha el frote. O cuando el líquido en el pericardio desaparece, ya no se escucha el frote. Entonces, si escucha el frote, se acabó. Es pericarditis aguda, pero si no le escucha, no lo descarta. Acá está el electro en una pericarditis, ¿no? Elevación del ST, miren acá, elevación del ST, precordiales, B2, B3, B4, B5, prácticamente en todas las precordiales.
Acá también tenemos en D2, un poco en D3, acá también en ABF. Pero miren, la elevación del ST es una elevación de concavidad superior, puesto que hay elevaciones del ST, como el infarto de miocardio, que la concavidad es hacia abajo. Entonces, supradesnivel del ST de concavidad superior, pericarditis. Pero ese hallazgo, si bien es el más característico, no es el primer hallazgo. El primer hallazgo electrocardiográfico es el infradesnivel del ST. O sea, aparece infradesnivel, perdón, del ST, no del PR, infradesnivel del PR, ¿no? Infradesnivel del PR, inmediatamente aparece elevación del ST. El paciente luego, cuando va mejorando, el ST va disminuyendo, cuando va mejorando, la onda T se invierte y finalmente el paciente presenta un electro normal. Esto ocurre frecuentemente dentro de la tercera a cuarta semana post-pericarditis. Entonces, mucho cuidado, la pericarditis tiene una secuencia de eventos y a veces es importante reconocerlo para el diagnóstico certero. No olviden entonces elevación del ST y segmento PR infradesnivelado, segmento PR infradesnivelado. Se maneja la causa, la enfermedad de fondo, pero además a la propia pericarditis, y la propia pericarditis se maneja con antiinflamatorios. ¿Qué se da? Aspirina puede ser, sí, o algún otro, un AINES, ¿no? Indometacina es un buen fármaco, pero al igual que aspirina puede condicionar gastropatía. Alternativamente, corticoides. Y algunas pericarditis mejoran, pero aparece otra vez la pericarditis, y mejora y otra vez aparece, o sea, es recurrente. Si es recurrente, la colchicina es el fármaco indicado. En pericarditis recurrentes, colchicina, fármaco indicado. Acá está, síndrome de Dressler, ¿no? Síndrome de Dressler. ¿Se acuerdan? Síndrome de Dressler, ya les comenté que es una patología donde hay pues pericarditis, pleuritis, neumonitis, fiebre, postinfarto de miocardio después de una semana o a la segunda semana propiamente, como complicación tardía, pero que también se puede presentar postcirugía. El mecanismo es autoinmune y el tratamiento es aspirina y o corticoides, ¿no? Mucho cuidado. Muy bien, entonces hay pacientes que tienen pericarditis y que hacen derrame que puede ser pues un exudado, ¿no? Un exudado de repente, o un trasudado, o puede ser producto de un traumatismo, de una infección. Es decir, hay varias etiologías para pensar en el derrame en un paciente, ¿no? Si es tuberculoso, de repente el derrame puede ser hemorrágico. Si es de repente una falla cardíaca, puede ser un trasudado, ¿no? Entonces, hay diferentes causas de derrame, pero la idea es que el derrame, cuando llega a los 200 centímetros cúbicos de fluido, empieza a tener problemas. El paciente empieza a presentar problemas, porque no permite que el corazón se dilate adecuadamente. Acá también este punto de corte también es variable, ¿no? Harrison dice, por ejemplo, 250 mililitros, otros textos dicen 400, pero lo que he revisado es que a partir de 200 mililitros, normalmente hay 50 cc, máximo 50 cc de líquido pericárdico, eso es normal, pero si aumenta a 200, ya dificulta un poco a estos pacientes, comienzan a dificultar, y si llega a 400, ya producen taponamiento cardíaco. O sea, lo digo como para precisar. Muy bien, la silueta cardíaca entonces aumenta aquí cuando hay más de 200 mililitros de centímetros cúbicos de líquido en el espacio pericárdico. Uno ve aumentado la silueta cardíaca, pero no puede decir si es corazón, miocardio propiamente, o si es un derrame, y para eso utilizamos el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma nos da una idea certera si es o no un derrame, o si la silueta cardíaca está grande porque el corazón está grande. Miren esta placa de rayos X, ¿no? Usted podría decir que el corazón está grande acá, o es derrame lo que tiene. Bueno, si usted recuerda, y esta tiene la forma de un botellón, ¿no? Si usted recuerda que nos habían dicho pues así, ¿no? Una imagen cardíaca en forma de botellón debe ser derrame, sí, pero no siempre se presenta así. Si se presenta así, perfecto, puede ser efusión pericárdica, derrame o fusión pericárdica, pero si no, nos complica. Por lo tanto, tenemos que usar otros métodos aparte de placa de rayos X, y ese método es el ecocardiograma, que sí permite ver adecuadamente el líquido, el derrame en
la zona del pericardio. Entonces, efusión pericárdica se define con el método más específico, que es el ecocardiograma. También se puede utilizar el electrocardiograma. También en el electrocardiograma los voltajes van a ser disminuidos, y hay un tipo de voltaje o de característica del electro que es complejos chicos, complejos grandes, complejos chicos, complejos grandes, chicos, grandes. ¿Y cómo se llama esta derivación, este tipo de trazo electrocardiográfico? Se llama alternancia eléctrica. Se alterna un QRS grande con un chico, un grande. ¿Y por qué es esto? Esto ocurre porque el corazón está suspendido en el líquido pericárdico y se mueve. Cuando late el corazón se mueve, y al moverse entonces fácilmente cambia de eje. Y al cambiar de eje fácilmente se registra en el electrocardiograma, y eso también asociado a la ventilación cambia completamente, ¿no? Entonces, alternancia eléctrica, no olvide, es el registro del electrocardiograma de un paciente que tiene derrame pericárdico o taponamiento. Las causas del derrame son muchas, pero en nuestro medio piensen en tuberculosis, que es muy frecuente, causa de pericarditis efusiva o con derrame, de grandes derrames, sobre todo si son grandes derrames, tuberculosis. Cáncer también puede ser, hongo profundo también puede ser, pero más en nuestro medio tuberculosis. Hay que tratar la causa de fondo más que a la propia efusión. Manejamos la causa de fondo y ya está. Por ejemplo, pericarditis o derrame pericárdico, por lupus, ¿no? Manejamos el lupus y propiamente la efusión disminuye. No hay que punzar o sacar líquido. Pues es muy importante identificar la causa subyacente. Les estaba comentando que si este líquido empieza a aumentar cada vez más y llega a 250 o llega hasta 400, colapsa el corazón, no lo deja relajar y se produce lo que se denomina taponamiento pericárdico. ¿Cuándo me doy cuenta que el derrame pericárdico está haciendo taponamiento cardíaco? Cuando empiezo a tener hipotensión en el paciente. La hipotensión es un signo característico del taponamiento. Es muy importante. Ya, pero además de la hipotensión, algún otro signo que me ayuda a pensar el taponamiento: ingurgitación yugular. Y eso se debe a que la sangre no puede entrar al corazón derecho. No puede entrar al corazón derecho porque está colapsado con tanto líquido en el espacio pericárdico. Recuerden que acá, por ejemplo, vamos a tener que durante toda la diástole, el corazón tiene dificultades para relajarse, ¿no? O sea, el problema aquí es durante toda la diástole. Acá está, le decía, a partir de 200 mililitros, la presión aumenta un poco más de lo habitual. 200 mililitros, la presión intrapericárdica aumenta. 250 aumenta más, 350 aumenta más, 400 ya aumentó mucho más. O sea, un valor de 400 de centímetros cúbicos en el espacio pericárdico ya prácticamente asegura un taponamiento. Pero a partir de 250 ya empieza este problema. Y mientras más aumenta es peor. Esto es cuando es un proceso agudo. Cuando es un proceso agudo. Pero cuando tenemos un proceso crónico, por ejemplo tuberculosis, hongo, lo que fuere, para que haya taponamiento se requiere más de 400, incluso 800, 1000, 1200, pues es muy variable en realidad. Hay gente que viene con 1,5 litros del líquido pericárdico y recién hace taponamiento. Entonces es variable. En cambio, si el proceso es agudo, repito, a partir de 250 cc ya se está viendo el taponamiento. Esa es la triada de Beck, que seguro lo recuerdan, es la triada clínica cuando un paciente tiene taponamiento, ¿no? Hipotensión, ingurgitación yugular, y cuando escuchamos al paciente el corazón está apagado o quieto. El pulso paradojal no forma parte de la triada de Beck, pero el pulso paradojal, como comenté en algún momento también, es característico del taponamiento cardíaco, ¿no? Acá está el pulso, ¿no? Acá está vamos a poner acá la arteria braquial, se está monitorizando de un momento a otro. Tome aire, señor. Toma aire y miren la presión de la arteria braquial, disminuye tremendamente. Disminuye más de 10 mililitros de mercurio, eso es pulso paradojal típico en taponamiento pericárdico. En taponamiento pericárdico también podemos tener el pulso alternante. En este caso, el pulso alternante, es el electrocardiograma, la alternancia eléctrica, ¿no? En el electrocardiograma. Miren esta silueta cardíaca, está completamente aumentada de tamaño. Aquí
el líquido pues habrá más o menos 1,5 litros aproximadamente, y esto sí se produce por un compromiso crónico, ¿no? Entonces, en el taponamiento cardíaco crónico, la silueta cardíaca va a aumentar de tamaño tremendamente, porque con el tiempo se va dilatando el pericardio. Pero en un taponamiento agudo, no se dilata la silueta cardíaca. Muy difícil que se dilate, y si se dilata muy poco. Entonces, taponamiento cardíaco agudo, la silueta cardíaca no crece mucho. El líquido se va llenando y va comprimiendo eso al corazón. Y el gol estándar o el método más exacto para decir que estamos ante un taponamiento es el ecocardio. ¿Y qué cosa ve el ecocardio? Derrame. Bueno, puede ver derrame, pero si ve derrame, eso es solo derrame. ¿Qué cosa tendría que ver para decir que ese derrame está colapsando y produciendo taponamiento? Además, evalúa el colapso del ventrículo derecho. Colapso de ventrículo derecho y de aurícula derecha, junto con vena cava inferior distendida, nos permite hacer el diagnóstico más certero de taponamiento cardíaco. Entonces no olviden, colapso de ventrículo derecho por el líquido que está acá. El tratamiento del taponamiento es para hoy, es una emergencia médica. Taponamiento cardíaco es una emergencia médica, hay que manejarlo ya. Llamamos al cirujano cardiovascular o al cardiólogo o al emergencista también, que también sabe hacer la punción, es decir, la pericardiocentesis. En este caso es un paciente que ha tenido un traumatismo torácico, y ha habido hemopericardio, y miren ustedes en el drenaje, aunque no se ve muy bien, pero es sangre lo que está sacando aquí en el paciente. Entonces, tratamiento pericardiocentesis, pero si el líquido continúa saliendo, por ejemplo, a veces pasa en neoplasias, puede pasar en tuberculosis, y el líquido va a seguir saliendo, entonces se deja un dren para que siga saliendo. Es más, también se puede hacer una forma terapéutica quirúrgica muy frecuente, que es la ventana pericárdica. Se saca un poco de pericardio, se saca un poco de pleura, y los dos orificios se unen, y entonces el líquido pericárdico pasa al espacio pleural, y la pleura, que no tiene problemas, lo elimina, ¿no? Eso se llama ventana pericárdica, que también puede indicarse en algún momento. La pericarditis constrictiva es una complicación del pericardio donde hay engrosamiento del pericardio. Pericardio engrosado sin líquido, o sea, pericardio engrosado. Líquido en el espacio no hay. Ese pericardio grueso incluso se calcifica, y al calcificarse no permite que el corazón se dilate adecuadamente, y entonces otra vez el corazón tiene dificultades en la diástole, pero solamente en la parte final de la diástole. En la pericarditis constrictiva, el corazón se empieza a dilatar o empieza la diástole sin problemas. El problema es al final de la diástole, porque no completa toda la diástole debido a que se encuentra con un pericardio rígido. Frecuentemente la pericarditis constrictiva es por un cuadro inflamatorio del pericardio. Una pericarditis subaguda puede haber complicado al pericardio y hace que éste se haga grueso. No se conoce la causa frecuentemente, pero en nuestro medio se sospecha de la tuberculosis. En el Perú, todo problema de pericardio inflamado, de pericarditis crónica, TB, ¿no? Hay que buscar TB. Por supuesto que el cáncer también está, pero TB hay que buscar, ¿no? ¿Qué es el signo de Kussmaul? Que es un hallazgo típico en esta patología. El signo de Kussmaul se presenta cuando el paciente toma aire profundamente. Al tomar aire profundamente, la sangre, ¿a dónde tiene que ir? Al corazón derecho, ¿no es cierto? Y ahí va a ir al corazón derecho, pero como está dificultado para que el corazón derecho se expanda completamente, la sangre que está yendo a la vena cava superior ya no puede, y entonces regresa y se ingurgita la yugular. Entonces, en vez de tomar aire y colapsar, toma aire y se ingurgita. Eso es el signo de Kussmaul. Aumento de la vena yugular externa y también la interna cuando el paciente inspira profundamente. Eso no debe ocurrir, pero si ocurre es el signo de Kussmaul típico, no es específico, pero sí es típico de la pericarditis constrictiva. También cuando el corazón se dilata, choca, golpea el pericardio, eso también se puede escuchar, ¿no? Se llama golpe pericárdico. Y un dato importante, se ve más en niños, pero también en adultos, es que cuando un paciente tiene falla cardíaca derecha, como este caso, porque acá el problema es falla cardíaca derecha en sí, no es que compromete el ingreso del corazón derecho,
Si un paciente tiene falla cardíaca derecha y tiene además ascitis, piensen que puede ser pericarditis constrictiva, ¿no? Es un dato también importante. Ascitis también se puede encontrar en estos pacientes. Acá vean una placa de rayos X donde sí se puede ver acá en el contorno, se ve una línea blanca, es la calcificación. Se puede calcificar, no siempre, pero puede calcificarse el engrosamiento pericárdico. Las ondas T son negativas, hay bajo voltaje. El gold estándar, tomografía o resonancia para ver la magnitud del grosor del pericardio. Y el manejo es sacar el pericardio, pericardiectomía, sacar el pericardio, ¿no? En el taponamiento cardíaco se presenta la triada de Beck. Está constituida por la triada de Beck. ¿Por qué está constituida? Lo acabamos de ver. Hipotensión, disminución de la presión arterial, corazón pequeño y quieto, y ingurgitación yugular, o sea, elevación de la presión venosa, la letra B, ¿no? La letra B tiene justamente los tres elementos de la triada de Beck. El hallazgo clínico de pulso paradójico, ingurgitación yugular y hipotensión es diagnóstico de... ¿Esta es triada de Beck? No, porque pulso paradójico no forma parte de triada de Beck, ¿no? Pero si me dan el dato junto a ingurgitación yugular y hipotensión, debo pensar en taponamiento, ¿no? Taponamiento. ¿Dónde está? Taponamiento cardíaco, ¿no? Típicamente taponamiento cardíaco. ¿Cuál es el hallazgo ecocardiográfico que sugiere taponamiento cardíaco? Acabamos de decirlo, un corazón derecho, un ventrículo derecho colapsado, ¿no? Ventrículo derecho pequeño colapsado. Es el dato clave. Bien, para terminar, comentemos algo sobre shock. El shock se define como un cuadro donde frecuentemente hay hipotensión, no siempre, frecuentemente hay una hipotensión o una disminución de la presión arterial importante. Se asocia con disfunción de órganos y eso se expresa con una mala perfusión tisular. Es decir, un paciente puede tener presiones bajas, pero puede que tenga ausencia de disfunción de órganos, tiene buen funcionamiento de órganos y tiene buena perfusión. Entonces, a pesar que la presión esté baja, si no hay disfunción de órganos o no hay hipoperfusión, no es shock. Al revés, hay pacientes que tienen presión arterial 100/70. ¿Tiene shock o no? 100/70. A pesar que tenga una presión aparentemente aceptable, pueden estar en shock. Porque a pesar que estén con 100/70, hay disfunción de órgano y signo de mala perfusión. Eso ocurre muchas veces porque uno podría decir, la presión normal de ese paciente es 140/80, tiene ahorita 110/60. ¿Está normal? Sí, pero para ese paciente no, y seguro que está empezando a hacer disfunción de órgano y mala perfusión. Entonces, si bien la presión es muy importante y frecuentemente en el shock está disminuida, no es lo único que se valora para pensar en shock. Insisto, puede haber presiones normales y el paciente estar en shock. Hay 4 tipos de shock, los clásicos, ¿no? El cardiogénico, típico de un paciente con infarto de miocardio; el hipovolémico, típico de un paciente que sangra o hace diarrea, por ejemplo; el distributivo, típico del paciente con shock séptico, ¿no? Shock séptico, o por ejemplo también un paciente con una anafilaxia, una reacción anafiláctica, por ejemplo. Y el shock obstructivo es típico de la obstrucción, como su nombre lo dice, obstrucción del pasaje de sangre. ¿Y cuándo hay obstrucción del pasaje de sangre? Lo acabamos de ver, en un paciente con taponamiento pericárdico, la sangre no pasa, no puede pasar por el corazón derecho. ¿Y cuándo además hay obstrucción? Cuando la sangre del corazón derecho no pasa al izquierdo porque el pulmón no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Porque hay una tromboembolia pulmonar. Entonces, tromboembolia pulmonar y taponamiento cardíaco son 2 ejemplos muy característicos del shock obstructivo. Y entonces, shock hipovolémico, obstructivo, cardiogénico y distributivo. Recordar, el hipovolémico, el obstructivo y el cardiogénico, lo primero que empieza a fallar, ¿qué cosa es? Cuando hablamos de shock hay que tener en cuenta 2 cosas. Básicamente hay que tener en cuenta el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, porque ambos mantienen la presión arterial. Entonces, uno de los dos tiene que estar disminuido al inicio, al menos siempre. O baja el gasto cardíaco o baja
la resistencia vascular periférica. En el caso del shock hipovolémico, obstructivo y cardiogénico, los tres al final producen bajo gasto cardíaco, ¿no? Descenso de la presión arterial media, esto es importante, bajo gasto cardíaco. En cambio, el shock distributivo, no. El shock distributivo, típicamente, los primeros elementos fisiopatológicos que encontramos es disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, como ven, son dos formas de evolución de los pacientes con shock. Acá lo vemos otra vez, ¿no? Shock hipovolémico, lo primero que es pérdida de volumen. ¿Cómo veo yo que pierde volumen? Porque la presión venosa central disminuye. Ya, pero si la PVC disminuye, no hay volumen, el corazón no elimina sangre y eso produce bajo gasto cardíaco. O sea, igual el shock hipovolémico cursa con bajo gasto cardíaco. Ya, pero eso de ahí va a hacer que alguien responda. ¿Quién intenta compensar esta disminución del gasto cardíaco? El aumento de la resistencia vascular periférica. Intenta compensar para que se mantenga la presión, pero no lo mantiene porque igual va a haber shock. En el shock cardiogénico, ¿qué se altera primero? El gasto cardíaco. ¿Quién intenta compensar? La resistencia vascular periférica aumenta. ¿Cuál es la diferencia entre un shock hipovolémico y un shock cardiogénico? Son iguales acá, ¿no? Mira. ¿Cuál es la diferencia? La PVC. La volemia. La volemia en el shock hipovolémico está disminuido, en el shock cardiogénico está normal o aumentado, ¿no? Entonces la PVC es lo que nos da la diferencia. En el shock obstructivo, ya dijimos, el gasto cardíaco es el que está disminuido. Y en el shock distributivo aparece primero la disminución de resistencia vascular periférica y trata de compensarse con el aumento de gasto cardíaco. En el manejo del shock, al inicio, lo básico, ¿no? El soporte respiratorio, oxígeno, tubo endotraqueal si amerita, el soporte circulatorio, acceso venoso central o periférico lo más pronto posible. Y lo primero que se hace es reponer volemia independientemente del shock. Por supuesto que si es un paciente pues con shock cardiogénico por un infarto de miocardio no lo va a sobrecargar al paciente, pero al menos al inicio se hidrata de forma más o menos que se intente pues mantener una presión adecuada. Si ve que le da más volumen y se está encharcando o hace hipotensión o se colapsa, se restringe el ingreso de volumen. ¿Qué cosa usamos para mejorar la volemia? Cristaloides, que es lo más importante, puede ser coloides, pero los cristaloides son los que se indican como primera instancia. Fármacos sinotropos o vasoactivos también se indican, pero recuerden que ese es básicamente como parte de mantenimiento independientemente del tipo del shock. No siempre se indican fármacos sinotropos o vasoactivos, ¿no? A veces solamente cristaloides, como el caso de un paciente que tiene un shock hipovolémico. Ahora, independientemente del tipo de shock, hay que buscar la etiología, y según la etiología también se maneja, ¿no? Si es un infarto, manejamos el infarto per se. Si es un shock séptico, manejamos la sepsis, la infección. Si es un taponamiento pericárdico, punción, pericardiocentesis, o sea, el manejo etiológico siempre se mantiene en cuenta y aparte es propiamente el evento fisiopatológico. En el paciente con shock preguntan ¿cuál es la medida inicial de máxima prioridad? Lo que acabamos de comentar, los fluidos. Independientemente del tipo de shock, los fluidos son los que se empiezan a utilizar. Miren, justo lo que les había dicho, ¿está en shock el paciente o no? Miren cómo está la presión arterial. La presión arterial está aparentemente normal, 100/70. Usted dice, no está en shock. No, sí está en shock, porque incluso se lo preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de shock está? O sea, ni para que lo dude, ¿no? Tiene shock, seguro. ¿Y por qué sé que tiene shock? Porque hay algunos indicios. Bueno, primero veamos, es un paciente que es traído por los bomberos en un accidente de tránsito. El pulso es rápido. Recuerden que cuando hay shock, uno de los primeros elementos que empieza a aumentar para compensar es la hipoperfusión, es la taquicardia, ¿no? Entonces miren, a pesar que no está hipotenso, ya empezó a hacer taquicardia, pero igual el pulso es filiforme, la piel es fría, pálida y pegajosa, típico de un paciente que tiene hipoperfusión. Si hay hipoperfusión es porque el gasto cardíaco está disminuido. Y usted se da cuenta que el gasto cardíaco está disminuido porque le falta volumen, sobre todo debido a la sed intensa. La sed intensa es la palabra clave en esta pregunta. Cuando me dicen que hay una sed intensa, de seguro que le falta volemia a este paciente, y como estábamos pensando, si ha tenido un golpe por un accidente de tránsito, ha hecho una hemorragia interna y eso causa hipotensión, o al menos en inicio baja la presión
No se ven todavía acá, pero ya está perdiendo volumen seguro el paciente. Respiración rápida, adormecimiento. ¿Qué tipo de shock presenta el paciente? Un shock hipovolémico. En el shock hipovolémico lo primero que disminuye es el gasto cardíaco y estos son síntomas de ello, ¿no? Paciente con presión arterial media disminuida, pulso filiforme, extremidades frías y llenado capilar lento. Esto es lo que les comentaba. ¿Qué cosa indica esto? Gasto cardíaco disminuido. Intenta mejorar con un aumento de la resistencia vascular periférica, pero no siempre se presenta. Entonces, el gasto cardíaco bajo es un elemento clave inicial.